le diga a Pamela que impecable todo lo que están haciendo. O sea, yo creo que el trabajo tan minucioso que nos ha mostrado César, ya de tú y todo, ¿Aló? ¿Se me escucha? creo que es súper bueno. O sea, yo creo que eso es lo que amerita, ¿cierto? Para que los niños entiendan que ya empezamos a grabar. Es un derecho. No es que yo vaya en el estudio porque yo quiera, sino que es mi derecho. Vamos a compartir un apunte que yo tengo para que lo veamos. ¿Cierto? Así que me parece que es súper pertinente y te felicito. Eso. Vamos a empezar con los fundamentos de operación del mercado o del mercado eléctrico. Sí. Necesito realimentar este. Si ustedes me están escuchando. Sí, súper. Sí, profe. Perfecto. Ya. Voy a repetir algo que dije ayer en el sistema de mercado eléctrico. Se subdivide en 4 ítems importantes, que es la producción, donde están las centrales eléctricas, con sus unidades eléctricas, en la transmisión, donde están todas las líneas de transmisión, más los transformadores, después la distribución, que distribuyen la energía que viene de la transmisión, pero la bajan de nivel de voltaje. Finalmente está el consumo. Profesor, por si acaso no está compartiendo el apunte. Ya vamos a volver a ver eso, porque me decía que lo compartía. Compartir. Ya, ahora sí lo ven. Ahí sí. Correcto, sí. Me demora un poco la señal. Entonces, la producción, el tema que vamos a empezar a ver hoy día, a nivel cualitativo y descriptivo, no hay nada de cálculo aún. Así que vamos a... ¿Cómo tengo dividido este apunte? Que lo hice hace un tiempo atrás. Lo tengo dividido en colores para... Cada color tiene su idea, pero dentro de la producción. Ya, entonces, el día... Dice, las centrales eléctricas son centros de producción y transforman la fuente primaria en energía eléctrica. Las centrales tienen una fuente primaria que son el agua o el vapor de agua, pero más atrás yo diría que la parte hidroeléctrica es exclusivamente la materia prima o la fuente primaria es el agua. En el caso de las centrales térmicas, la fuente primaria pueden clasificarse en 2 entradas, una que es el vapor de agua que tiene que estar ahí, pero la fuente fuerte, la que consume, es el combustible que tienen que quemar para la caldera. La caldera se tiene que calentar con carbón, petróleo o gas. Esa es como la fuente primaria. El vapor de agua es complementario, pero puede estar ahí dando vueltas un tiempo y no se va a consumir tanto como la fuente primaria que se consume el petróleo. Y en el caso de las hidroeléctricas, la fuente primaria realmente es directamente el agua, porque el agua es el que mueve la turbina. Vamos a hablar de eso luego. Voy a respetar el orden que tengo acá para hablar, porque a veces me largo con otra idea dentro de la misma producción. Se genera un sistema eléctrico en tensiones de 50 Hz en Europa y buena parte de Sudamérica, incluyendo Chile, y 60 Hz en América del Norte, Central y en Brasil. Esas son las 2 frecuencias que se usan en el sistema trifásico a nivel planetario. Ahora, ¿qué tipo de centrales hay? De las convencionales. Hay que hablar de inmediato, antes de esto, que hay centrales no convencionales y
centrales convencionales. Las centrales más conocidas y antiguas son las convencionales, las hidráulicas, las térmicas y las nucleares. Ahí tengo un esquema. Está bien, está muy El agua entra del embalse, pero puede ser de agua corriendo de un río, que son de pasada. Pero la mayoría de las centrales que tienen alta potencia tienen su embalse para guardar agua cuando hay años secos. Entonces, está el embalse, va el agua, muy lindo. mueve la turbina de agua y esa Te quedó turbina muy bonito. Sí. mueve el eje del generador Cuando pase y el generador, que es hidroeléctrico, sí, cuando pase se convierte en energía eléctrica y va a la red eléctrica. así que La central térmica tiene la caldera, oye, que sí. que el que quema Cuando no tenga almuerzo, me va a quedar al lado ahí. el petróleo. El petróleo, el carbón, esas son que queman la caldera. Y el agua tiene que entrar igual, porque tiene que estar convirtiéndose en vapor. Y la turbina de vapor es la que mueve el generador. Esos son generadores de rotor cilíndrico. Estos de acá son generadores de polos salientes. Los polos salientes van directamente relacionados con las hidro. Y los de cilíndrico van directamente con las térmicas. Entramos a la central nuclear, que también es convencional y antigua. Aquí, de nuevo hay una caldera, pero ¿quién lo calienta? El reactor nuclear. Ese genera calor y la caldera vaporiza el agua y ese vapor mueve a la turbina de vapor, igual que esto. De aquí para adelante son iguales. La térmica y la turbina nuclear son de rotor cilíndrico, y las turbinas son del mismo tipo. Las turbinas son iguales. En cambio, estas turbinas es hidroeléctrica y estas son turbinas para vapor de alta presión de agua. Estas dos. Y el generador, bueno, son iguales. Este puede ser rotor cilíndrico, o es de rotor cilíndrico y este igual. No son de polo saliente. La única de polo saliente es la hidro. ¿Por qué? Porque el polo saliente se mueve lento. La fórmula es 120F partido por P. Y P está en el denominador. Entonces, se tiene muchos polos y va de acuerdo a que esto es lento, con alta potencia, pero se mueve lento. En cambio, esto también es alta potencia, pero se mueve rápido. La presión de vapor mueve muy rápido las turbinas de vapor, estas dos. En cambio, las de agua son lentas, pero siempre de alta potencia. Mándame los exámenes, lo converso y después lo conversamos. ¿Te parece? Estas son en Chile no tenemos central nuclear, menos mal que no tenemos. Solamente tenemos hidroeléctrica y térmica. Las nucleares están en fase de, ¿cómo le llama? Moratoria. Significa que dejaron de construirse. Están ahí las que funcionan, ¿no? Pero las otras han tenido accidentes. Chernobyl, en Japón. Y han habido radioactividad que dura muchos años. En el futuro se distorsiona la información genética de los seres humanos con la radioactividad. Y salen deformaciones. No solo los seres humanos, los animales igual. En Chernobyl, no sé si han visto History Channel, han mostrado programas donde está distorsionada la fauna. Los animales están medio extraños, no son como los originales. Tienen distorsión. Bueno, seguimos. Un tema respecto a las centrales hidroeléctricas. Aquí voy a hablar en esto que está en verde, solamente de las hidroeléctricas. Ya me adelanté que se mueven con fuente primaria de agua. ¿Y cuáles son las unidades que se cuantifican? El caudal y la velocidad. El caudal en metros por segundo, metros cúbicos por segundo, y la velocidad en revoluciones por minuto. Las hidroeléctricas, ya dije, son movidas por turbinas hidráulicas. La ventaja de las hidroeléctricas respecto a las termo es que presentan una menor contaminación. Es una ventaja. Las termos queman mucho y distorsionan el ambiente del planeta. ¿Recuerdas tú
La gloria. Las centrales hidro son caras. Las centrales, comparadas con las centrales termo, que son baratas en la inversión. Pero las centrales térmicas, Que todo si son es baratas en la inversión, son caras en círculo, sí. combustible. En cambio, la hidroeléctrica, el agua está ahí. El agua aparentemente no tiene un costo, está ahí. Tienen Ya. concesiones que les da el Estado a las centrales para que usen agua y muevan sus turbinas hidráulicas. Sí. También las centrales hidro tienen embalse. Hay dos tipos de centrales hidroeléctricas, las centrales de pasada y las centrales con embalse. Las de pasada son las que aprovechan la pasada del río mientras haya agua, lluvia, el río está con harta agua y ahí aprovechan de mover la turbina. Pamela, un abrazo. En cambio las térmicas, no, las centrales con embalse tienen embalse y ese embalse tira el agua hacia abajo, porque siempre están en bajada para que el agua fluya por gravedad y mueva la turbina. La desventaja es que inundan grandes superficies los embalses. También distorsionan la parte ambiental. Esa es una desventaja. Y lo otro, hay una desventaja en la componente aleatoria. Hay años secos y años húmedos. Los años secos, ellos no tienen que tener agua en los embalses, y si no, paran las centrales hidro porque no tienen agua en los embalses y entran las centrales térmicas en reemplazo, y las centrales térmicas consumen combustible, petróleo, carbón, y eso significa que hay que pagar eso, se compra combustible. Y lo otro que contamina. Así que los años húmedos son ideales para las hidro y para que no haya tanto problema de combustible y tanto costo, muy alto el costo. Aquí yo dije eso, las centrales térmicas, en este otro color que tengo acá. Carbón, fuel oil o gas. Ahí tenemos 3 alternativas. O sea, aquí está el petróleo metido, acá igual. Aquí es más típico, conocido como fuel oil. Bueno, aquí se explica un poco cómo son las centrales térmicas. Calienta el agua y lo convierte en vapor. Y tiene un rendimiento del 45%. Fíjense que ese vapor es de altísima presión. El vapor que va internamente en las centrales térmicas es de alta presión. Tanto así que si hay una fuga pequeña, esa alta presión, ese vapor no se ve. Y uno puede pasar por ahí y se desgarra la carne, porque es de muy alta presión y de alta temperatura. Y no se ve. Por eso hay que cubrirla muy bien los caminos de los recorridos del vapor de agua. Porque no se ve y con altísima temperatura. Una presión muy alta. Me ha tocado ir a algunas partes por ahí, me han contado eso la gente, los ingenieros que están ahí, los trabajadores igual, ese tipo de fenómenos. ¿Qué otra cosa? Las centrales térmicas tienen, y eso lo vamos a estudiar, nosotros vamos a estudiar un poco más fuerte las centrales térmicas, tienen rigidez en la conexión y la desconexión. ¿Qué significa eso? Que se demoran mucho en apagarse, porque se calienta todo, y se demora mucho en iniciarse. Entonces, hay que tener en cuenta los tiempos de partida y de parada. ¿Por qué está esa preocupación? Porque vamos a estudiar que la demanda diaria tiene un ciclo. Hay horas que son de alta demanda y horas que son de más baja demanda. Y en las horas de más alta demanda tienen que haber muchas centrales puestas para abastecer la alta demanda. Y en las horas de baja demanda se eliminan algunas centrales, se sacan, las más caras se sacan y quedan las más baratas. Entonces ahí está el problema. Si se sacan las que son caras, que son las térmicas, son las caras, tienen que volver a entrar al otro día más o menos en el mismo horario. Supongamos
a las 24 horas, o puede ser menos que las 24 horas, o 10 horas más adelante pueden entrar, porque entran en un rango de tiempo. Significa que si no están disponibles, no van a entrar nunca. Si tienen que entrar a las 6 horas y su hora de inercia son 7, esa central no va a poder entrar. Y entran, en reemplazo entra una más rápida que puede ser más cara. Ese es un estudio que vamos a ver después. En operación operación económica, despacho y predespacho. Vamos a ver en detalles. Hay otros tipos centrales del ambiente de las térmicas. Son las turbinas a gas y las de ciclo combinado. Aquí están mostrándose el esquema. Aquí tenemos un quemador, aire comprimido, gas, y el gas es el que mueve la turbina, y hay un desecho ahí para otra cosa, pero el gas mueve la turbina y la turbina mueve el generador, que son de rotor cilíndrico, y alimenta la red. ¿Qué pasa después? Tenemos aquí la de ciclo combinado. ¿Qué gracia tienen esto? Que aprovechan los gases de combustión, que aquí no lo usan, aquí se aprovecha, para mover una turbina que es con combustión. O sea, tiene doble generador. Entonces el rendimiento de esta es mayor que la térmica, que tiene 45%. Esta aumenta. Aumenta hasta el 60%. Tienen tasas de emisiones más bajas que las térmicas, pero su rendimiento también es mejor. Se me seca la garganta. Voy a tomar algo. Ya. El costo de inversión es razonable. No es tan caro, significa eso, comparado con las centrales térmicas puras. Las centrales térmicas puras vienen a ser la que trabaja directamente con esta forma. Como es. Entonces, lo bueno de esto es que en algunos países el gas es bajo, es barato. Es bajo en su costo, es barato. Entonces, por ejemplo, en Bolivia y Argentina tienen harto gas. Para ellos les conviene trabajar con gas. Nosotros no, tenemos que importar gas, o si no, importar petróleo o carbón. Ese, digamos, es una desventaja de Chile. Por Chile ahora tiene grandes ventajas por la energía, con las redes, no, con las centrales de energía no convencional. Tenemos harto sol y harto viento. Pero eso es el tema que vamos a ver pronto. Ahora, las centrales nucleares. Voy a hablar un poco de las centrales nucleares acá. Dice, son bases. ¿Qué significa base? Que trabajan en la parte más barata del sistema. Base es porque van a ser más baratas. O sea, su costo, el costo del uranio, del combustible que usan ahí en la fisión nuclear, es bajo, es muy barato. Por lo tanto, en cuanto a funcionamiento de operaciones, bajo, y esa es una ventaja. El problema es que si hay un accidente, queda la escoba y contamina el ambiente por muchos años. Así que esa es una gran desventaja que tengo. Aquí las tengo. Las centrales nucleares presentan dos inconvenientes: un costo elevado en una posible falla y dificultad en la eliminación de los residuos. O sea, aunque no haya falla, pero está funcionando normal, va botando residuos radiactivos y cuesta guardarlos. Pueden flotar o aflorar a la superficie los residuos radiactivos. Por eso está este comentario. Hay países que han impuesto una moratoria, suspensión temporal, que no permite más la construcción de nuevas centrales nucleares. Voy a parar un rato, necesito alguna realimentación para descansar mi garganta. ¿Hay alguna consulta, pregunta por ahí? ¿Comentario que hayan visto por ahí, en alguna parte respecto a la central? Yo creo que tengo una consulta. ¿Sí? Recién dijo que estaban las centrales de turbina a gas y las de ciclo combinado. ¿Las de ciclo combinado qué fuente primaria de energía ocupan? Veámoslo acá. Esta puede ser un ciclo combinado. Esta usa el gas como fuente primaria
Y el quemador, digamos, aquí hay una caldera, el quemador del gas en realidad, aire comprimido, que no es caldera propiamente tal como la de acá, sino que es un quemador que incorpora aire comprimido y gas, y el combustible primario entonces es el gas, y mueve una turbina gas. Pero el ciclo combinado aprovecha los gases que sobran y sirve para volver aquí a hacer un cambiador, ¿cómo le llaman? Intercambiador, no se alcanza a ver ahí. Y mueven de nuevo otra turbina. O sea, usan gas. La respuesta sería usan gas y la usan doblemente, para una turbina y para la otra turbina. Por lo tanto, para dos generadores. ¿Alguna Ya, otra profe, pregunta? gracias. Listo. Ahora hay que saber esta parte que dice acá, que se media extraña, hay que saber lo siguiente, y que también lo vamos a estudiar. Nos va a seguir en todos los análisis este concepto. Fíjense que las centrales que tienen una alta inversión tienen bajos costos de operación. Las centrales que tienen una baja inversión tienen unos altos costos de operación. O sea, están invertidas las cosas. Si la inversión es alta, la operación es baja. Y viceversa se cumple también. ¿Ya? Reitero, si la inversión es baja, la operación es alta. Siempre están cruzados. Y ese es un análisis que vamos a ver más adelante. En respecto a esto, hay incertidumbre acá. Perfil futuro de la curva de demanda. Son puras incertidumbres. ¿Cómo hacer la demanda? No se sabe, pero de repente aparecen nuevas fábricas grandes, mineras, en forma explosiva, grande, en cualquier parte del planeta. Costos de combustible, una incertidumbre. Generalmente suben, pero a veces suben más rápido, otras veces suben más lento, pero siempre van a subir. Es una incertidumbre. El funcionamiento concreto de cada central significa que las centrales tienen que falla y tienen mantenimiento. En fallas tienen que parar al tiro para repararla, y mantenimiento es porque está programado y tienen que hacerse. Entonces, en esos tiempos de mantenimiento y de falla no está funcionando la central, es una incertidumbre. Los costos de las centrales son incertidumbres, no se sabe si van a estar caras o muy caras. Las decisiones de los estados, los reguladores, los gobiernos, ellos también es una incertidumbre, porque puede haber un gobierno que sea, digamos, estado empresario o estado regulador. Los estados empresarios son los estados socialistas, que son dueños de todas las empresas. Ellos son dueños del agua, de la luz, de la salud, de todo. En cambio, el estado regulador es como Chile, solamente regula y los dueños son los privados. También es una incertidumbre de los gobiernos que pueden haber en cada país, socialistas o capitalistas, o intermedios, ¿vale? Y lo otro es el precio de mercado. El mercado oscila mucho, a veces sube, baja, la bolsa de valores sube y baja. Uno la ve en la AFP, a veces sube lo que tiene la gente y a veces baja. Pero tiene una tendencia a la subida siempre, pero eso es una incertidumbre. Para cuando alguien quiera invertir en algo, en una central, los precios de mercado pueden estar muy altos y no le conviene y tiene que esperar. ¿Cuánto va a esperar? No se sabe. Incertidumbre. ¿Qué más? Pesan entonces razones económicas, políticas y medioambientales. En el sur de Chile no se hizo una central grande porque iba a contaminar mucho, iba a inundar grandes valles. Por último, respecto a la transmisión. Han aparecido centrales de hasta 1000 megawatts o de 500, otras de carbón. Nucleares de hasta 1000, de carbón hasta 500.
O sea, eso es debido a la economía de escala. Es un concepto económico que tienen que repasarlo ustedes por ahí. ¿Qué significa economía de escala? La aparición de tecnología en ciclo combinado, dice, ha cambiado esta tendencia, porque ahora las centrales tienden a ser más chicas de nuevo. Son modulares, así que se pueden hacer varias centrales más chicas y en la suma de ellos da una central grande. Son unidades, se llaman unidades. Por último pongo acá, no hay que olvidar el auge que están teniendo las centrales de energía renovable no convencionales, la fotovoltaica y la eólica, las del sol y la del viento. ¿Alguna pregunta de lo último que estoy hablando? Profe, ¿el curso se va a enfocar solamente en las convencionales? Sí, solamente en las convencionales, porque todavía incluso di un trabajo de tesis por ahí, que investigue un alumno qué pasa con la parte normativa de las centrales no convencionales que están entrando, ya entraron ya a todo el sistema eléctrico chileno. Y hay ciertas normas que los rigen. Y esas normas siempre van apareciendo más. Entonces hay que, eso es dinámico, siempre va cambiando, no hay nada estático. Van apareciendo nuevas tecnologías y nuevas normas, nuevas reglas. Pero el curso, todavía el sistema de operación económica se trabaja con centrales tradicionales. Y las otras centrales hay que incorporarlas igual en el estudio. Pero esos son temas de tesis, de investigación. Las no convencionales. Algunas ya se pueden ver, hay tesis que han hecho ese trabajo, pero hay que seguir. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, antes yo no les dije al principio, a modo introductorio voy a hacer un paréntesis. Esta asignatura, en la práctica, ¿quiénes la estudian? La estudian los abogados, tienen una parte que se llama Derecho Eléctrico, y ellos estudian harto la parte normativa del mercado eléctrico. ¿Quién más la estudia? Los economistas. Tienen que estudiar harto los economistas, estudiar electricidad los economistas. ¿Y quiénes más? Los ingenieros eléctricos, que es el mercado eléctrico. Tienen que estar metidos ahí. Así que esa trilogía de cosas, de elementos de profesionales, tienen que estar siempre metidos. Y ahora se han metido las partes de las prevenciones de riesgo, todas esas cosas tienen que estar incorporadas. Y también se han incorporado los consumidores, pero están un poco fuera todavía. No toman decisiones. Los que toman decisiones son las centrales, el transporte y la distribución. Entonces yo le estaba diciendo a modo introductorio, recordando, que no lo dije ayer, que esta asignatura hay que saber algo de economía, algo de derecho y bastante de electricidad. En la práctica yo he sabido que los que funcionan mejor son los ingenieros eléctricos, porque los abogados y los economistas no tienen idea de las potencias reactivas, los flujos que van por las líneas eléctricas, puros conceptos eléctricos y que dicen, no me meto por ahí. Pero igual se meten en detalle a nivel macro para hacer las leyes los abogados. Y los industriales, los economistas, la ingeniería industrial de la Chile y de la Católica también se han metido harto. Han tenido que estudiar harta electricidad los industriales, los economistas. Los que siguen la línea de mercado eléctrico. Que el mercado llegó hace algunos años para quedarse y no se va. ¿Quién controlaba antes la electricidad en los países? Los estados. Los estados eran, por ejemplo, eran dueños de las Fuerzas Armadas, estratégicos. Eran dueños del agua, algo estratégico. Eran dueños de la electricidad, estratégico. Pero ahora en Chile no pasa eso. Transmisión, empezamos con la transmisión. ¿Algún comentario, alguna duda? Profesor, ¿a qué se refería con el auge arribita? El auge, lo último que hablamos. Sí. El auge que van a tener las centrales de
no convencionales. El auge se refiere a que estas siguen creciendo. Y es bueno porque no contaminan. O sea, no contaminan en forma tradicional, pero podría decirse que contamina a nivel visual las eólicas, las del viento, el paisaje. Ahí hay estudios que están haciendo qué pasa con las aves. Hay una cosa que también pueden distorsionar un poco el ambiente, pero desde otro punto de vista, no del tradicional que se va a la parte verde, sino de las aves. Algo pasa ahí. Tiene investigaciones. Y la otra es la solar, la energía eólica. Ahí tienen que tener hartas planchas a lo largo del desierto. Tenemos en Chile harto desierto para eso. El que más tiene energía del sol es el desierto chileno, más que los que están en Europa, en Israel, en todas esas partes, en el Sahara. Tiene más Chile que ellos. La cantidad de energía por metro cuadrado es mayor en Chile que allá. Así que es un auge bueno que viene. Lo que no se ha hecho en Chile es la energía geotérmica. Esa energía es media peligrosa, pero en otros países lo han hecho. Centroamérica tiene harta geotérmica. En países de Centroamérica. También en Chile no lo han hecho mucho. El problema es que Chile es un país muy telúrico, tiene muchos movimientos. Entonces, controlar la energía geotérmica puede ser incluso peligroso también. Por los temblores y terremotos. La transmisión, ¿qué hablamos de la transmisión? Se supone que la transmisión en Chile y en España y en otros países es un único sueño. Privado, por supuesto. Un único dueño. En cambio, las centrales son muchos dueños. Cada central tiene su dueño. En teoría deberían haber hartas centrales compitiendo entre sí, dice la teoría económica. Pero de nuevo hay una situación ahí. Porque hay grupos que se están uniendo y son dueños de varias centrales. Y de nuevo se está haciendo un oligopolio, o sea, parecido al monopolio. El oligopolio es un conjunto entre monopolios chiquititos, se llama oligopolio, pueden ser 3, 4, por ejemplo, la farmacia. En un oligopolio tenemos 3 grandes líneas de farmacia. Y en transmisión, en generación debería ser una competencia, pero no es así, porque se están haciendo dueños grupos económicos de varias centrales. Igual que las distribuidoras deberían ser independientes, el EGDA, el ICSA, Chilectra, pero hay grupos que ya se hicieron cargo de grupos grandes redes de distribución como las que nombré. En cambio, la transmisión se acepta que sea uno solo, un monopolio, porque por economía de escala conviene que sea las líneas de un solo dueño. Y ella cobra peaje por pasar por ahí. A las centrales le cobra peaje. Ahí me estoy adelantando de algo, pero igual conviene hacer ese comentario. Resulta que el peaje, hasta hace poco el 100% lo pagaban las centrales y el consumidor 0. Pero ya empezaron a aumentar después 80% de las centrales y el consumidor 20%. De aquí a 30 años, las centrales no van a pagar nada y el consumidor va a pagar todo el peaje. Va para allá la cosa. Según los economistas dicen que es mejor que sea así, porque las centrales cargaban mucho el peaje, lo multiplicaban por N para cobrarle a los mismos consumidores. En cambio, si lo paga directo al consumidor, paga menos y no el costo intermediario de las centrales. Por eso dicen que el peaje deberían pagarlo los usuarios. Ahí hay una discusión económica. ¿Qué es mejor? Hay que hacer el análisis. Bueno, ¿qué pasa con la transmisión? Es la encargada de conectar grandes centros de producción a grandes centros de consumo. Lo ideal sería que los consumos estuvieran al lado de las centrales, pero no es así. Fíjense que las centrales hidroeléctricas están todas
en el lado de la cordillera, porque necesitan estar en alto. Y las centrales termoeléctricas deben estar a todos lados del mar, porque necesitan refrigerarse del agua de mar, se refrigeran. No usan agua de mar para el ciclo combinado, no. Es para refrigerar todo, usan el agua de mar. Y entonces están todos lejos los consumos. Unos están en la cordillera y otros están al lado del mar. En cambio, los consumos pueden estar al medio, en otros lados. Entonces, ¿quién se encarga de distribuir el transporte, la transmisión? Eso pasa. La transmisión es la encargada de conectar grandes centros de producción que están muy dispersos en todos lados, en la cordillera y el mar, a grandes consumidores que están en todos lados. Las mineras. Por ejemplo, Chuqui está hacia el lado de la cordillera y se alimenta de la central termo que están al lado del mar. Y tienen que atravesar todo eso. ¿Y cómo lo atraviesan la energía? Con la red de transmisión. La red transporta grandes cantidades de energía a grandes distancias. Entonces, mientras más grande es la distancia, el voltaje tiene que ser más alto. Pregunto yo a ustedes, ¿por qué el voltaje tiene que ser más alto cuando las distancias son tan grandes? Es directamente proporcional. ¿Por qué? Para disminuir las pérdidas por el efecto. Disminuir las pérdidas. A ver cómo sucede eso. ¿Cómo las disminuye? Por las pérdidas de corriente por efecto Joule. Ya. ¿Qué pasa con la corriente en ese caso respecto al voltaje? O sea, hay calentamiento en las líneas, hay mayor temperatura. Sí, eso es debido a la corriente, ya, pero ¿qué pasa con eso? ¿Qué relación tiene la distancia con la tensión y la corriente ahora? Disminuye, profe, la corriente a mayor distancia. Baja. Hay que decir a mayor distancia, no, a mayor tensión disminuye la corriente. Y por eso, como hay largas distancias, las pérdidas I cuadrado R, esa I tiene que ser baja para que las pérdidas I cuadrado R sean bajas. Entonces, ¿por qué? Porque las largas distancias hacen que R sea grande. El R es grande porque depende de la distancia. Y la corriente es I cuadrado, está al cuadrado. Tiene una incidencia más grande que el R, porque I está al cuadrado y el R no. Entonces la distancia, el R es largo, entonces las pérdidas son largas, grandes. Pero el I al cuadrado está al cuadrado. Una corriente de 2 amperes con una línea que tiene 1 ohm, ¿cuánto sería la potencia? ¿Alguien sabe? Si una corriente es de 2 amperes y la resistencia de la línea es 1 ohm, ¿cuánto es la potencia que se pierde? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la fórmula de las pérdidas? I cuadrado R. Si I vale 2, ¿cuánto vale la pérdida? 4, profe. 4, perfecto. 4 watts las pérdidas. Ahora, si la corriente se duplica al doble, en vez de ser 2 amperes, son 4. ¿Cuántas son las pérdidas? Sabiendo que sigue siendo resistencia de 1 ohm. 16. Entonces, ¿qué sucedió? Que al duplicar la corriente se cuatriplicó la pérdida de potencia. Por lo tanto, la corriente es incidente en las pérdidas. Entonces, ¿cómo se logra que baje la corriente? Subiendo la tensión con los transformadores. Mientras más sube la tensión, más baja la corriente. Y por lo tanto, mientras más baja la corriente, menores pérdidas en la línea, porque lo que incide fuertemente es la corriente, I cuadrado, por R, que también la distancia influye, pero no tan fuerte como la corriente. Por eso dice, mientras más larga o más grande la distancia, más grande debe ser la tensión. Esa frase es importante. Profe, con la longitud de la línea también hay caídas de tensión, ¿por cierto? Sí, también es un problema. En vez, si quieren transmitir
12.000 bolas, ya van a llegar 10.000, o sea, van a perder 2.000 en el camino. O sea, hay dos problemas, en las pérdidas y la caída de tensión a lo largo de la línea. Y ustedes saben que baje la tensión en los consumos, la mayoría son motores, los motores de inducción. Y los motores de inducción, el torque depende del voltaje al cuadrado. Ahí tenemos otro concepto. El torque de los motores de inducción depende del voltaje al cuadrado. Entonces, si el voltaje cae un poco, bastante fuerte cae el torque. O sea, el giro de los motores se iría para abajo y tendrían poca potencia. Y todo el torque igual tiene que ver con la potencia directamente. Bueno, eso sería respecto al concepto de las pérdidas y de lo que pasa con la caída de voltaje que introdujo su compañero. ¿Qué más tiene la red de transporte? Está dotada de muchos equipos de protección, de control y de medida. O sea, la red no solo es transmitir la línea, sino que dentro de cada subestación, generalmente las subestaciones tienen transformadores, hay equipos de medida para saber cuáles son los niveles de potencia, de voltaje, de impedancia, etc. Hay equipos de protección. En caso de falla, tienen que actuar esa protección en forma coordinada. Y hay equipos de control para abrir o cerrar líneas con los interruptores. Y todo eso para que las fallas no comprometan, dice, el correcto funcionamiento del sistema. O sea, tiene sofisticados sistemas de ese tipo. Medida, protección y control. Los tres conceptos que hay ahí. ¿Qué otra cosa? En el marco regulatorio, le llaman nuevo marco, porque ya todavía se considera un poco nuevo hasta en el mercado, aunque ya han pasado como 20 años. Pero la electricidad tiene más de 100 años. Entonces, es un punto de encuentro de los agentes de mercado, dicen. ¿Por qué? Porque es como ir al mercado o ir a una feria y el suelo o los mesones son las líneas de transmisión. Ahí está el mercado mismo, ahí venden, en la feria venden tomate, lechuga, todo tipo de fruta. Ahí está. ¿Y quiénes llegan? Los vendedores y los compradores. Entonces es un imán, un acceso de fuente de agentes de mercado. Un encuentro de agentes de mercado, dice usted. Los agentes de mercado son los vendedores y los compradores. A nivel de mercado eléctrico, los agentes de mercado son las centrales, son las distribuidoras, tipo Chilectra, Electra, son los consumidores. Ahí están. Las mismas líneas, las líneas cobran peaje. Están todos los agentes del mercado, ¿dónde? En el sistema de transporte o de transmisión. Ahora, respecto a los grandes consumos, centros de consumo, están colgados de la red. Pueden ser grandes industrias, grandes mineras o grandes subestaciones de los que colgan la red de distribución. Las ciudades colgan de la red de distribución. O sea, una distribuidora reparte, supongamos una ciudad mediana, supongamos Antofagasta, el EGDA distribuye a toda la ciudad, pero el EGDA le compró su energía en el mercado que está ubicado en la red, lo sacó de la red eléctrica. El nuevo marco regulatorio considera la red eléctrica como punto de encuentro. Veamos un poco más de las líneas de una red de transmisión. Los principales elementos, ya los dije antes, son la línea de transmisión y la subestación. La subestación está compuesta por el transformador y ahí dice, no me quiero adelantar, está compuesto de transformador y también tienen los sistemas de corte, protección, maniobra, control, todo ese tipo de cosas, la tienen la subestación. Ahí dice claramente, son tres funciones. Interconectan, 1, 2, son centros de transformación, 3, se instalan todas las partes de protección, corte, maniobra. Ahí están las tres funciones fuertes. Si yo pregunto algo, ahí están las tres funciones. Y yo diría,
La cuarta función es esta que dijimos aquí. Es un punto de encuentro esa, de los agentes de mercado. Otra función, pero función más economista. Estas otras son funciones más técnicas de la parte eléctrica. Ahí dice claramente en celeste cuál es el equipo más representativo de una subestación. Es el transformador. Es caro, pesado, pero tiene un muy buen rendimiento. Y falla muy poco. Una tasa falla muy poco. Casi todas las fallas no son en los transformadores, son en las líneas. No son en los transformadores mismos. Otra característica de una red de transporte es que descansan sobre torres de soporte. O sea, hay torres. Y esas torres tienen una componente eléctrica y una componente mecánica. El diseño. Hay que ver la parte mecánica, toda la fatiga, todo lo que hacen los ingenieros mecánicos. Y la parte eléctrica. ¿Qué características deben tener las torres? Ahí hablan más de las torres, todas esas torres. Son de celosía. Celosía, ¿qué entiende por celosía? Ahí no está definido, sino que se menciona. ¿Le suena la palabra celosía? Pueden verlo ahí en el Google. Tienen la libertad de verlo. ¿Qué es celosía? Ahí dice, ¿para qué se usa la celosía? Para prever el peso que tienen que soportar. ¿Qué peso tienen que soportar las torres? Los mismos cables, el hielo y el viento. Los cables se llenan en tiempos de nieve, de hielo, y suben más su peso. Y tienen que soportar la tensión del viento. Lo tira para allá, para acá, y todo eso tiene que soportarlo las torres. Sobre todo el viento. Entonces ahí está la clave de la celosía. Si no fuera celosía, las torres serían botadas por el viento. Además del tiraje que tienen los mismos cables. Por lo tanto, ¿qué es celosía? Profe, yo tenía entendido que es como esas ranuras de las ventanas, pero no me suena para esto. No exactamente. Quizás andaría cerca, pero quiero una definición más exacta. O un concepto, no una definición de memoria. Fíjese que las torres están construidas con puras barras delgadas de fierro. No son estructuras de fierro cerradas. No son de cemento, menos todavía. La cemento lo tiene en la base nomás, pero hacia arriba son puros fierros que dejan pasar el viento. Esa es la idea de la celosía. Es enrejado, puras cosas tipo enrejada en la celosía, de fierro entrelazado, delgado, para que el viento pase por ahí y no me bote la torre. Entonces, por eso la hacen de celosía. Lo otro que tienen que asegurar las torres es la distancia entre los cables. Yo el otro día me tocó viajar al sur y me llevaron en auto, porque no me gusta andar en bus ni en avión una hora, porque se contamina. En el auto, sí. Entonces, yo no manejé, ya no me gusta manejar en carretera, me llevaron. Entonces, yo me preocupé de mirar un poco, paralelamente, digamos, con las torres. Y ahí me di cuenta de cuánto tienen, qué distancia hay en las torres de alta tensión. ¿Cuál es la distancia entre torre y torre? ¿Ustedes la saben? Yo la miré y la calculé de inmediato. ¿Alguien sabe cuánto es la distancia de las torres de alta tensión? ¿Qué distancias son? Esa es la novedad que tengo. ¿Y cómo la conté? ¿Cómo supe que había esa cantidad de metros? ¿Alguien sabe cuál es la distancia entre torre y torre? Esas que se ven en los cerros, en los campos. ¿Cuánto creen ustedes? Por último, ¿cuánto creen que es la distancia? Profe, unos
500 metros menos. Digamos menor que 500, Yo digo que son 200. pero mayor que 200, parece concurso esta cuestión. ¿Alguien dice otro número? Pero ya les dije, menor que 500 y mayor que 200. 350. Sí, está más cerca. Un tercio de un kilómetro. 333 metros más o menos, aproximadamente. ¿Por qué? Porque como las carreteras tienen, cada un kilómetro le van indicando a qué kilómetro va. Entonces, justo frente a cada uno había una torre y habían 3 espacios, o sea, habían 3 espacios de torre. Por lo tanto, el kilómetro dividido por 3, y eran simétricas, da 333, o sea, un tercio de kilómetro tiene la distancia de las torres. Así la deduje. Mirando eso nomás, porque yo no estaba manejando, manejaba mi yerno. Entonces yo me preocupé de entretenerme mirando ese detalle. Dije, ¿por qué? Porque había muchas torres paralelas en la carretera, kilómetros y kilómetros. Entonces ahí me di cuenta, voy a aprovechar de eso. Y otra, lo vamos a ver pronto aquí, un detalle, pero no me quiero adelantar. Otra cosa que se puede visualizar. Ya, el punto más bajo de un cable debe mantenerse a una distancia mínima de seguridad. Hay que investigarlo, por eso está por norma. La distancia más baja del cable al suelo es una distancia de seguridad. Vano se le llama. Ahora, pueden haber varias líneas que compartan una misma torre. En general, dos líneas, 2 circuitos trifásicos, uno por cada lado, comparten la misma torre. Y los derechos de paso se refiere a poder pasar a lo largo de todas las líneas, debajo de las líneas no tiene que haber muchas cosas, porque es peligroso igual. Otro concepto. Cadena de aisladores. Las torres están con una cadena de aisladores que son bien visibles. Tienen una forma de campana para evitar el efecto de la lluvia y que el agua escurra para abajo, ¿no? Aproximadamente cada aislante de una cadena soporta de 12 a 18 kilovolts, supongamos 15 para hacer el promedio. Así que si ustedes ven una cadena de aisladores y cuentan las espigas se llama cada campana, cuentan esas campanitas. Si hay 10 campanas, aproximadamente pueden haber 10 por 15, 150 kilovolts. Uno puede deducir ahí más o menos. En Chile tenemos líneas de 220 kilovolts, 110 kilovolts, 66 kilovolts y máximo 500 kilovolts. Así que ahí pueden darse cuenta, mirando cuántas campanas tienen los aisladores, de qué nivel de tensión van por esas líneas, por esas torres donde están las campanas. ¿Qué más tenemos? Sección de los conductores que marcan, que incluyen a las líneas mismas, al sistema de transporte llamado. Ahí habla un poco lo que habíamos conversado antes. La capacidad de transporte está limitada por el calentamiento, la dilatación, la pérdida de cuadrado respecto a lluvia. Y la dilatación del cable también viene limitada por el vano y todo ese tipo de cosas que empezamos a hacer. Efecto corona. ¿Alguien sabe qué significa efecto corona? ¿Alguien ha escuchado el efecto corona? No el coronavirus, estamos hablando de efecto corona de las redes, de las líneas. No, profe. Sí, profe, es como una radiación. Sentido, digamos, que va en la línea. Sí, ahí hablaron 2 alumnos, sí. Es una radiación que se ve, sobre todo en la noche. Una radiación que sale de las líneas. Una radiación que se ve el efecto corona. Por definición ahí lo tengo escrito. Es una ruptura de la capacidad aislante del aire en torno a los cables. Y esa es la razón de por qué los cables, en vez de ir unos gruesos, van
3 o 4 divididos por cada fase, amarrados por un aparato que los junta. Si ustedes observan eso, se van a ver las carreteras. 2, 3, hasta 4 cables, no solo 3 lo que dicen, hasta 4. Todos ustedes lo estudiaron en sistema eléctrico potencia, ¿sí o no? ¿Quién lo estudió? ¿Alguien estudió eso? Primero, Sí, ¿alguien profe. hizo SEP? Ya. ¿Hay alguien que no lo haya visto? El asunto de dividir las líneas. En SEP se ve eso. Y se ve Profe, en la parece que eso lo universidad. vimos, Le escucho. no, es que parece que eso lo vimos en sistema de energía con el profe Campillay. Ah, ya. Sí, sí, ahora le cambiaron nombre, pero el mismo sistema eléctrico de potencia. Ahora le llaman sistema de energía. Es lo mismo. No, Sí. no, profe, sí, es diferente porque el que no hizo CEP fue el ¿Cuántos ramos profe tienen Vega. ustedes? Ya. ¿Cuántos ramos le hicieron SEP y energía? ¿Sistema de energía? Sí, ¿Le es hicieron un uno ramo o que dos? lo da el profe Campillay. Y después el otro CEP es el que lo dio el profe Vega, que tiene, digamos, con todos los generadores Ah, ya. sincrónicos. Ya. O sea, estoy haciendo una deducción que se dieron 2 semestres del tema. ¿Sí o no? Porque ahí están juntando la parte antigua con la parte nueva del programa de asignatura. Ahora ya le llaman sistema de energía, pero en realidad SEP tradicional tiene 2 semestres. SEP 1, SEP 2. Lo tiene la Chile, la Católica, la Tarapacá, y lo tenía, la universidad tenía un solo SEP, que era un semestre, pero en todos lados era de 2. Antes la Universidad de Antofagasta, cuando yo llegué, tenía 2 SEP también. Después lo bajaron a 1, un error, porque todas las otras tenían los 2 SEP igual. Y yo lo vi 2 veces, pues. Lo vi en Temuco y después lo vi en Santiago. O sea, hice 4 veces SEP, repitieron SEP de nuevo en Santiago, pero agregaron más cosas. Así que, ¿qué es lo que se debe ver un sistema de energía o sistema de potencia hoy día? Y mucho más que antes. Debe verse los sistemas estos de línea, el cálculo de la capacidad, la resistencia, la inductancia mutua, todo eso hay que verlo en las líneas, en el capítulo de línea. Después viene un capítulo de modelo de línea, que tiene que ver con el modelo de líneas largas, líneas medias, líneas cortas. Y ahí hay otro análisis aparte del primero. El primero es más tecnológico, se ve capacitancia, resistencia, inductancias separados. Pero después viene el modelo de línea, que junta más cosas. Y después puede ser cálculo de cortocircuito, dentro o de energía estoy hablando, cálculo de flujo de potencia, regulación de voltaje, cálculo de tensión, todo ese tipo de cosas. Después viene estabilidad de sistemas, donde están los generadores con la estabilidad. Todos esos temas mínimos tienen que verse tanto en SEP como en energía. ¿Lo vieron? Los que mencioné. Sí, profe, gran ¿Alguien me parte puede decir algo? de lo que usted mencionó, sí. En los 2 ramos. Sí, Los 2 profe. ramos son obligaciones. Ya, perfecto. Y lo otro, ¿qué otro tema adicionaron ahora en los sistemas de energía? ¿Qué más agregaron? Y en energía y en SEP, ¿qué ramo, fuera de lo que dije, qué otra cosa agregaron? ¿Hay algo más? El profesor Martínez hacía una parte, no sé si era en formación profesional. ¿Hay algo más que se recuerden que vieron en sistemas eléctricos de potencia o en sistemas de energía? ¿Alguien recuerda? Bueno, hacen un repaso, yo me acuerdo que yo también tuve que hacerlo cuando hice clases de eso.
hacen un repaso de la máquina sincrónica, además de las líneas, porque influye bastante la máquina sincrónica en algunos aspectos. Y al final, en la estabilidad, cálculo de estabilidad. ¿Vieron estabilidad o no? Nadie me ha dicho nada de esa parte. ¿Alguien vio estabilidad? Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Llegaron hasta el método de área. ¿Cómo? ¿Hasta dónde llegaron a estabilidad? Ya, no se recuerden mucho. Tienen que ir repasando esos conceptos. No solo las líneas, eso que nos fue cálculo de flujo de potencia. Hay algo que no han visto. A ver si me lo confirman que no lo han visto. Método de corriente continua para cálculo de flujo de potencia. ¿Lo vieron? Porque me interesa la respuesta para ver si lo incluyo o no en este rato. No, profe, no. No, eso no lo veo. Ya. Voy a hacer un análisis más adelante. Ya. ¿Qué otra cosa? Aquí dice algo que... A ver. Uno de los parámetros importantes de la línea es su inductancia y también la capacitancia. Ustedes ya lo estudiaron en CEP. Si lo estudiaron en CEP, tienen que saber que cuando las líneas están cargadas, predomina el efecto inductivo. Cuando las líneas van descargadas en la noche, predomina el efecto capacitivo. ¿Qué significa eso? Aquí están en las frases, puse en dos frases. Dice, cuando las líneas están descargadas de noche, predomina el efecto capacitivo. Por lo tanto, la línea genera energía reactiva. Y en el día, cuando están cargadas, predomina el efecto inductivo. Por lo tanto, la línea consume energía reactiva. ¿Eso les quedó claro? ¿Alguien escuchó el efecto Ferranti? ¿El efecto Ferranti le suena? ¿En algún concepto por ahí? No entendí muy bien, profe. ¿Si podría repetir? ¿Qué es el efecto Ferranti? Mejor, más directo. ¿Cuándo se produce el efecto Ferranti? ¿Que tiene que haberlo visto en CEP o en sistema de energía? ¿Alguien sabe? Creo que no lo vimos, profe. No lo veo. El efecto Ferranti se produce cuando las líneas están descargadas de noche. Y por ejemplo, significa que si la central está generando, si fuera, no hubieran transformadores, fuera directo por allá. Si genera 13.000 volts, al otro lado en vez de 13.000 volts van a haber 14.000 volts. Va a subir la tensión en el consumo. Ese es el efecto Ferranti. ¿Por qué? Porque de noche las líneas están descargadas y se predomina el efecto capacitivo. Es como un condensador y los condensadores aumentan los voltajes. ¿Sí? La línea se transforma en un condensador, donde una de las placas es la línea y la otra placa es la tierra, abajo. Así que el efecto Ferranti tiene que ver con las líneas descargadas. Y en la noche, entonces, genera energía reactiva las líneas y del día absorben energía reactiva. ¿En qué influye la energía reactiva en las líneas? ¿Ustedes saben? ¿En qué influye la energía reactiva en las líneas? ¿Alguien sabe? Recuerden los conceptos. Las fórmulas llevan conceptos. No Eso tiene que ver con la fórmula, o sea, con la pérdida. Sí, tiene que ver con las pérdidas. ¿Qué relación tienen esto con las pérdidas? La energía reactiva, ¿qué relación tiene con las pérdidas? Más energía reactiva se supone que hay más pérdida. ¿Ya y por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué relación tiene entre las pérdidas y la energía reactiva? Si las pérdidas se miden en watts, ¿no es cierto? Y la energía reactiva se mide en bar. Las pérdidas se miden en una potencia activa en la que uno mide con los instrumentos.
Pero la reactiva es otra cosa. Las pérdidas no se consideran las pérdidas reactivas como pérdidas. ¿Y por qué entonces tienen relación las reactivas con las pérdidas en las líneas? ¿Alguien sabe? ¿O se le ocurre? ¿O la puede deducir? ¿O tire una fórmula por ahí y deduzcan? Pueden decir rápido. Tiene que ver con el coseno de phi. Con el coseno phi y con el seno de phi. Tiene que ver con que la corriente depende de S, donde S es la potencia aparente, y S tiene una componente de reactiva y activa. Entonces, como la corriente depende de S, S es igual a V por I conjugado, ¿se acuerdan? Ustedes despejan el I y queda S partido por V, pero SS es igual, tiene relación con P más JQ, o en módulo raíz cuadrada de P al cuadrado más Q al cuadrado. Entonces, eso es la relación que tiene las pérdidas en las líneas con la energía reactiva, que dentro de la corriente está metida la energía reactiva, la potencia reactiva. Por eso uno quiere que no hayan potencias reactivas en las líneas, no es un estorbo, es una molestia, pero siempre están ahí, ya sea que genere la línea o que consuma la línea. De noche genera, de día consume. Eso es lo que sucede. Y a ver, parece que todavía queda un poco, pero vamos a quedar hasta aquí, vamos a quedar hasta esto de la reactiva, de la inductiva y capacitiva. Vamos a quedar hasta aquí por eso. Voy a tratar de seguir incorporando gente porque esto está cambiando, cada vez se incorpora más gente al team, para que no quede nadie fuera. No sé si hay alguien, me han llegado correos de alumnos que se inscribieron más tarde. Voy a tratar de incorporarlo. Profe, sí, escucha bien, ¿cierto? Sí, le escucho. Yo Diga. le había enviado un correo para que me incorpore al equipo de Teams. Cristian Chaile. Pero ya está ahí. Sí, ¿En qué ramo? ¿En este me ramo? enviaron el link. Ah, ya, perfecto, ya. Sí, profe. O sea, ustedes se pueden hacer el enlace, me imagino. Se puede hacer porque estaba preocupado yo de que como estoy en las clases y haciendo pero cosas. ¿Usted lo tengo pero incorporado? falta Entonces? incorporar. No, falta eso, profe. ¿En el Team o en el Moodle? En el Teams. Ya, ¿y cómo está conectado ahora? A través de un enlace nomás. Sí, profe. Me invitaron nomás. Ya. Ya, perfecto. Voy a tratar de verlo, de ver de nuevo los correos, por la única pista que tengo de los correos. Ahí me mandaron. Yo les dije ayer, pero hoy día se lo repito, que ojalá me manden más datos de ustedes. El otro correo como alternativa, porque para tener los dos correos, el institucional y el otro. Y también les pido el celular por cualquier cosa que lo tire por WhatsApp. O alguien me habla por WhatsApp y yo lo reconozco. Pero lo quiero tener en profe, gracias. Excel. Eso es importante. Ya, nos quedamos hasta acá por hoy día y nos vemos la próxima semana. Acuérdense que las clases son los... Profe, una consulta. Dígame. Quería saber si me puede agregar al grupo de mercado y también de análisis que toca después. ¿Mercado y qué más? ¿Análisis de qué? O sea, no, aplicaciones industrial. Aplicación, ahí sí, ahí entendí. Ah, ya, mándeme un correo Para igual. poder ver la clase siguiente. ¿Usted me envió un correo? ¿O es mejor que me mande Sí, correo? el martes le envié un correo. Pero se lo reenvío ahora para que me pueda agregar. Ya. Lo voy a ver luego eso para que... Lo que pasa es que ahora tengo otra clase de aplicación. Y trate de engancharse con aplicaciones con un enlace de nuevo. Para que yo después con más calma en la tarde yo puedo incorporar a los alumnos que están fuera del team. Y los que están dentro del Moodle, yo no los debo entrar, ya les dije, entran gente de informática, los entran.
Eso sucede. ¿Ya? Nos vemos entonces la próxima semana. Vamos a dejar Chao, de profe. grabar. Chao, profe. Hasta luego. Chao, Hasta profe. luego. Hasta luego. Chao, profesor. Hasta Sí, luego. profe. Chao, chao. Chao.